Paz de Cristo, le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes y a todas las personas que nos están viendo ahí por internet. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permite estar un día más aquí. Le agradecemos al Señor por su misericordia, porque nos mantiene caminando conforme a su voluntad que Él hace en nuestras vidas. Y pues estamos contentos y agradecidos con el Señor por este nuevo día. Y vamos a hacer como hacemos todos los domingos. Vamos a ponernos de pie primeramente para hacer una oración, por favor. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, para darte gracias por este nuevo día que nos regalas de vida, porque nos permites estar delante de tu presencia, porque nos permites estar caminando y buscando la santidad, porque tu misericordia está con nosotros, Señor, y está con todos los que te buscan, Señor, conforme a lo que está escrito en tus sagradas escrituras. Como dice tu palabra, que tú estarás con el que esté contigo. Así es como tu palabra nos enseña que tú bendices y tú aceptas y guías y corriges, Señor, a los que te buscan conforme a lo que está escrito en las sagradas escrituras. Gracias por tu palabra, gracias por las sagradas escrituras. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te agradecemos todo lo que haces por nosotros. Te pedimos que tomes dominio y control de este culto, que la palabra que se va a hablar en esta hora, Señor, llegue a los corazones, a las mentes de las personas que estamos aquí presentes y las personas que están viendo por internet, para que entiendan el mensaje verdadero que viene de parte tuya, Señor, y que tú haces conforme lo que está escrito y conforme lo que te place, Señor. Gracias porque nos escogiste para esta tarea, para este trabajo, para traer tu mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Amén. Primeramente vamos a cantar unos cánticos como lo hacemos todos los domingos, y después de esto vamos a pasar, como siempre lo digo, a la parte más importante, que es traer la palabra de Dios y ver cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Sí. Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Yo lo puedo sentir todo mi ser, la libertad que hay en él. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su espíritu me impulsa a danzarle a él. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor,
No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Vino celestial, ay, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Él ha cambiado mi lamento por alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra. Vino celestial, 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 se derrama en este lugar. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios,
Al lugar secreto para estar ahí, oh, que me hagas como tú, vuélveme en ti, vuélveme en ti, vuélveme en ti, mi Dios. Quiero estar, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí, oh, que me hagas como tú, vuélveme en ti, oh, vuélveme en ti. Señor, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí, oh, y que me hagas como tú, vuélveme en ti, oh, vuélveme en ti. Señor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal de que tu lluvia va a caer. Una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal, oh, que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Hiciste que el pueblo seco caminara, Elías oraba y fuego descendiera, el flamante sol se detuviera, y es tu poder que trae victoria. Hiciste que el pueblo en seco caminara, Elías oraba y fuego descendiera, flamante sol se detuviera, y es tu poder que trae victoria. Declaramos victoria, levanta tus manos, victoria, recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en tu poder, declaramos victoria, levanta tus manos, victoria, recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en tu poder, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, tu reino se rinde.
levantamos para exaltar tu nombre. Pues seguimos alabando y glorificando a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Le damos gracias en esta hora porque nos permite estar aquí compartiendo la palabra de Dios y recibiendo nuestros cánticos y nuestra adoración a través del instrumento, a través de un aplauso, a través de una alabanza dentro de nosotros. Agradecemos al Señor porque Él es fiel y verdadero y Él mantiene sus promesas conforme a lo que está escrito. Vamos a pasar a la siguiente parte del culto y vamos a traer ofrenda delante del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te agradecemos en esta hora porque nos permites traer esta ofrenda. Es un poco de lo mucho que tú nos das, Señor, porque tú sabes que siempre utilizamos esto para ayudar al huérfano, a la viuda, como está escrito en las Sagradas Escrituras, al necesitado, al extranjero. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. Y te agradecemos porque nos permite, Señor, tener un techo, tener salud y tener lo necesario para comer, Señor, y vestir. Te pedimos, Señor, sobre el necesitado allá afuera, sobre aquel que es un indigente, aquella prostituta que tiene necesidad ahí en la calle, aquel drogadicto que vive en la calle, toda esta gente, Señor, que pasa necesidad. Mucha gente en todas las partes del mundo sufren de hambre, Señor. Te pedimos que suplas lo necesario, Señor, para ellos también, así como lo haces con nosotros hasta este día. Mantienes tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas, sobre mis hijas, sobre mi esposa, sobre mí. Te pido que hagas lo mismo sobre los necesitados y sobre todos los santos que están dispersos en todo el mundo. Provee un trabajo y lo necesario para ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos estas cosas, Señor. Amén. Pues vamos a pasar a la parte más importante. Vamos a abrir nuestras escrituras, las Sagradas Escrituras, en el libro de Marcos, como lo hacemos todos los domingos. Y como todos los domingos que predicamos, le damos gracias al Señor porque siempre el mensaje de Dios es la parte más importante de un culto, como dice en el libro de Eclesiástico. Cuando vayas a la casa del Señor, siempre está primeramente dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Y cuando muchas de las congregaciones supuestas de Dios se reúnen, están dispuestos primeramente a hacer otras cosas antes que escuchar la palabra de Dios. Porque puedes ver en los cultos el desorden que se hace, se salen, entran, los músicos no están ahí. Cuando me tocaba estar en la iglesia falsa en la que estaba, me recuerdo que los músicos se salían, no les importaba la palabra de Dios. ¿Qué alabanza le va a traer una persona a Dios si no está listo para escuchar la palabra de Dios y aprender del mensaje? Interesante, ¿verdad? Pero vamos a ir al libro de Marcos, como lo hacemos todos los domingos, y vamos a iniciar con lo primero, como dice la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Marcos. Para las personas que nos están siguiendo por internet, puedes ver ahí y puedes seguir la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para que verifiquen que todo lo que se predica de parte de Dios que nos ha dado, eso está ahí en las Sagradas Escrituras.
Fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 12 del libro de Marcos, verso número 28. Porque siempre cuando vas a conocer a Dios, siempre tienes que empezar por lo primero. Y fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 12 de Marcos, verso 28, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Para que entiendan. ¿Quieren venir a conocer a Dios? Tienes que entender cuál es el primer mandamiento. Lo primero que debes de hacer. Cuando tú empiezas a aprender en la escuela, en lo secular, empiezas a aprender a leer, empiezas por lo primero, el abecedario. Y el abecedario y las vocales, la primera letra, no vas a empezar en la Z, empiezas con las vocales y la primera letra es la letra A. Lo mismo es en el reino de Dios. Lo primero que tienes que aprender es lo principal, lo primero. Y el maestro, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nos enseñó esto. Y sigue diciendo en el 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Quieres venir a conocer a Dios? Empieza por lo primero y conoce que Él es uno. Reconoce en tus pensamientos. No es como dicen los testigos de Jehová, ni como dicen los mormones, ni como dicen los católicos, ni como dicen tampoco los cristianos, que dicen que son tres dioses que conforman una sola persona, o tres personas que conforman un solo Dios. Eso es lo que ellos dicen, pero que son separados. No es cierto, esa es una mentira. Fíjense lo que dice la palabra. Dios es uno. ¿Quieres venir a conocer a la palabra de Dios y a Dios? Entiende que Dios es uno. Y vamos a pasar a la parte más importante, el mensaje que el Señor trae en este día. La palabra de Dios es muy clara cuando dice: mandó el Señor a que predicasen todas las cosas de esta vida. Fíjate lo que le dijo el Señor a los apóstoles. Les dijo en el libro de los Hechos, dice: tienes que ir y predicar todas las cosas de esta vida. ¿Y qué son todas las cosas de esta vida? Todos los temas, todo lo que vivimos a diario. Porque diario estamos viviendo cosas peores en el mundo, y día a día pasan cosas peores, matanzas, secuestros. Y eso ha sido desde el principio de la humanidad. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ahí empieza la maldad en la humanidad a manifestarse más grandemente, me imagino, porque mató a su hermano, ¿no? Aunque la maldad empieza cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pero fíjense, ¿por qué les digo que el Señor manda a que prediquésemos todas las cosas de este mundo, todos los temas, todo lo que se vive diario? Fíjate lo que dice la palabra. Entonces, pero fíjate, me intrigó mucho esto, que el otro día estaba viendo las noticias, y fíjate lo que dice, algo tan importante que encontré aquí en las noticias. Las noticias, vi por aquí una noticia, aquí está. Fíjense lo que encontré. ¿Y por qué les voy a leer esta noticia? Para que entiendan la mentira que cómo quiere Satanás atacar primeramente a nuestros hijos, a los niños pequeños. Cómo quiere desviar la verdad de Dios y primeramente agarrar y distorsionar lo que Dios formó y el mandato de Dios, el mandamiento de Dios. Fíjate lo que dice. Acaban de aprobar una ley aquí en Baja California. Fíjate lo que acaban de aprobar, una nueva ley aquí en Baja California. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice, acaban de pasar el viernes, hace 2 días, una ley que habla de que no podemos nosotros, como predicadores o como papás, si tu hija es lesbiana, si tu hijo es homosexual, no le puedes corregir.
porque va a llevar de 2 a 6 años de cárcel aquí en Baja California. No sé si se han aprobado en todo México. Estoy hablando de aquí, Baja California. El Congreso de Baja California, los senadores, los legisladores aprobaron esta ley. Fíjate lo que dice. Por la mayoría se decidió reformar el Código Penal y la ley para prevenir, erradicar la discriminación, según ellos, que es discriminación. Si mi hija tiende a ser homosexual o me quiere preguntar sobre la homosexualidad, yo no le puedo decir, no, está mal que las niñas anden, las mujeres anden con las mujeres y que los hombres se casen con los hombres, supuestamente, porque sabemos que eso es una burla, es una blasfemia de lo que instituyó Dios. Fíjate lo que dice aquí el código que estaba leyendo y la noticia. Dice, por la mayoría se decidió reformar el Código Penal y la ley para prevenir y erradicar la discriminación, según ellos, para considerar penas de 2 a 6 años de prisión y multa de 500,000 pesos a quien imparta, aplique, obligue, financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La penalidad se duplica con las conductas tipificadas se realicen en contra de niñas, niños o adolescentes, de personas de algún tipo de discapacidad o de adultos mayores. ¿Qué significa? Fíjate, te voy a leer más adelante. De acuerdo con los diversos informes de la ONU, estas prácticas son discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes, que imprimen en quien las recibe dolor físico y mental. Además, o sea, si yo quiero, fíjate lo que me están diciendo la ley, estos gobernantes, sabemos, fíjate, así vamos a hablar el tema. Sabemos que cuando una persona, los gobernantes aprueban una ley, yo no le puedo decir a mi hija, a mi hijo, que deje la homosexualidad porque Dios prohíbe la homosexualidad. Ellos le acomodan y dicen que es una tortura mental. ¿Por qué yo, que sigo a Dios, que trato de enseñarle a mis hijas que vivan en santidad, que tratamos de vivir en santidad, me voy a hacer a las leyes humanas corruptas y corrompidas de estos gobernantes? Es increíble cómo es posible que pasen estas leyes cuando son una minoría. Los homosexuales en el mundo son una minoría de personas que practican estas cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque si fueran una mayoría los homosexuales en el mundo, no hubiera familias. No hubiera más gente en el mundo, porque de una mujer y una mujer no nace un ser humano, ni de un hombre y un hombre no nace un ser humano. Esta pequeña minoría, que son la mayoría de los dirigentes de los países, o aquí vamos a ponerle un ejemplo, en Baja California, que acaban de pasar esta ley, permiten que pasen este tipo de leyes para destruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, para adoctrinarlos a la homosexualidad, a la perversión, y piensan que uno se va a quedar así. O yo, como predicador, yo obedezco a Dios, yo no obedezco las leyes humanas. Si la ley que está escrita por los gobernantes no se aparta de la palabra de Dios, yo acepto la ley que el ser humano está poniendo. Pero si la ley que el gobernante está poniendo se aparta, yo no voy a aceptar esa ley. Menos yo, como un predicador de Dios, ¿cómo voy a aceptar esta mentira, esta blasfemia? Pero ¿por qué te digo esto? Porque la Biblia prohíbe esto. Y vamos a pasar a la Escritura. Vamos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras sobre todas estas cosas. La mayoría de estas leyes de homosexualidad que están pasando es porque los gobernantes practican la homosexualidad. Ellos son homosexuales, son maricas, como dice la palabra de Dios, afeminados. Y la mayoría también de las mujeres que están dejando que pasen estas leyes es porque son machorras, porque son lesbianas. Y porque, como les conviene su estilo de vida, ellos reciben estas cosas
para que la demás gente se las quieran imponer a la gente. Ustedes, es como ya lo he predicado varias veces esto y lo he dicho de testimonio, que en la escuela de mi hija agarraron el libro de la primaria de la Secretaría de Educación Pública y les ponen que es correcto que una mamá y dos mujeres tengan un hijo o una hija, ¿verdad? Que lo adopten. Ahí están dos niños, dos mujeres, ahí están puestas en el libro. Y también están dos hombres, y esto no nomás aquí en México, eso está en todo el mundo. Y te puedo hablar de Estados Unidos. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que una persona se aparte del camino de la perversión, de la homosexualidad, de la maldad, de cualquier pecado que practique, tiene que predicársele. Se le tiene que predicar la verdad de Dios, para que yo empiece a cambiar, y Dios me ha ido transformando poco a poco en este caminar. Él ha estado enseñándome lo que dice la Escritura, y no es fácil dejar lo que tú quieres hacer, lo malo. ¿Es fácil dejarlo? ¿Es fácil dejar lo malo? Claro que no. El ser humano por naturaleza prefiere hacer lo malo. Pero ¿cómo van a venir estos gobernantes pervertidos, perversos, malvados, homosexuales, afeminados y estas machorras a imponerme cómo voy a crear a mis hijas, cómo voy a crear a mis hijos? Están mal. Y no, uno como hijo de Dios no se queda callado, pero las iglesias están aceptando esta manera. Y recuerdo que en la iglesia donde estaba, cuando el predicador supuesto iba a decir un tema fuerte, se quitaba y le hacía y hablaba así, porque no se quería comprometer con lo que estaba hablando. Imagínate qué tipo de predicadores tenemos ahora en el mundo, que son cobardes, es la palabra correcta. Cobardes porque no dicen la verdad de Dios, porque no predican todo lo que está escrito, todo lo que mandó Dios a que predicase. Un predicador de Dios, un verdadero ministro de Dios, un verdadero apóstol de Dios va a predicar la palabra. Pero vamos a ir a ver al capítulo, vamos a ir al libro de Corintios, al primer libro de los Corintios. Vamos a ir al capítulo 6 y al verso 9. Capítulo 6 y verso 9. Este es el error que la iglesia y los supuestos cristianos están cayendo. Están accediendo a las leyes corruptas de los gobernantes corruptos homosexuales, porque la mayoría de los gobernantes practican la pedofilia, la homosexualidad, violan a niños, violan a niñas de 2, de 3 años. Eso es el pan de cada día. Eso es lo que a ellos les gusta y es lo que practican. Pero ¿cómo es posible que siguen cambiando las leyes a favor de los homosexuales cuando son minoría? Porque ellos son homosexuales, porque los gobernantes de los pueblos son homosexuales. Por eso estas leyes las están pasando. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 6, verso 9 del libro de Primera de Corintios. Fíjate lo que dice. Sígueme ahí por internet si estás viendo, para que sigas y corrobores que lo que se predica aquí siempre va de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Fíjate, capítulo 6, verso 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Qué es un homosexual? Practica. No todos son afeminados. Puede ser afeminado y no practicar la homosexualidad, pero dice aquí Dios que en los afeminados también. Ni los que se echan con varones. ¿Quiénes son los que se echan con varones? Los homosexuales. Practican la homosexualidad. ¿Y cómo es posible que estas leyes de los gobernantes corruptos, la mayoría, me atrevo a decir que muchos de ellos son homosexuales, son maricas, la mayoría,
Porque yo si estoy en un senado, si yo soy hombre, me gusta las mujeres. Si estás casado, te gusta tu esposa. ¿Cómo es posible que vas a decir sí, adelante, que hay que pasar esta ley? No, te vas a oponer rotundamente, conozcas o no conozcas los caminos de Dios, de la santidad. ¿Y qué dice aquí la palabra? No, esta gente no va a heredar el reino de Dios. Se van a condenar, van a ser echados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, como dice en el libro de Apocalipsis. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dios prohíbe que el hombre se eche con otro hombre como si fuera una mujer. Pero estos gobernantes mentirosos, corruptos, me están diciendo que sí lo puedo, que yo debo de, ¿cuál es la palabra? Aceptar la maldad y la perversión de otra persona y hacer a mis hijas entender que eso está bien y que si quieren practicar el lesbianismo y ser machorras, está bien. ¿De dónde sacan esto? Si Dios me está juzgando a la tierra y la va a juzgar. Aquí está en su palabra instituido. Jamás voy a decir que tenemos odio en contra de los homosexuales, ni tenemos nada en contra de odio en contra de las machorras, pero estoy en contra de todo lo que Dios está en contra de. Si Dios prohíbe esto, también nosotros estamos en contra de esto. Si tú dices que sigues a Cristo Jesús y estás a favor de las lesbianas, de las machorras, de los homosexuales, de los afeminados, escucha y entiende, no eres un seguidor de Cristo, no eres una seguidora de Cristo, porque estás contradiciendo la palabra de Dios. Estás de acuerdo al mundo. No estás de acuerdo, dice la palabra de Dios, que todo el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Si tú dices que está correcto seguir las leyes que están poniendo esta gente y llevas a tus hijos a la escuela y permites que les adoctrinen de esta manera y no les enseñas en tu casa lo correcto, estás haciéndote amigo del mundo, estás haciéndote enemigo de Dios. Eres un enemigo y una enemiga. Aunque aplaudas en la iglesia, aunque dances en la iglesia, aunque toques un instrumento, aunque seas el obispo presidente supuesto de una congregación y permites estas abominaciones, eres un enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios y no vas a heredar el reino de Dios. Pero ¿por qué la gente prefiere seguir a estos mandatos? Pero te acercas, fíjate, ¿cómo es posible que esta ley que entró aquí en Baja California, no les puedo decir a los homosexuales? Me están diciendo, cállate la boca, no puedes predicarles ni puedes enseñarles la verdad de Dios. ¿Ustedes creen que vamos a hacerle caso a esta ley? Te pregunto, ¿tú crees que le debemos de hacer caso a estas leyes humanas? Claro que no. Claro que no. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Eclesiástico, capítulo 10, verso 1. Eclesiástico, capítulo 10 y en el verso número 1. Es increíble cómo es posible que... Es increíble esto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 10, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Libro de Eclesiástico, no Eclesiastés. Para los que nos están viendo por internet, ese libro de Eclesiástico no está dentro de los 66 libros y es el capítulo 10 en el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Gobernante prudente educa a su pueblo. Una buena administración es ordenada. Como es el gobernante, así son los ministros. Como es el jefe de la ciudad, así son los vecinos. Ellos piensan, fíjate,
Fíjate lo que dice la palabra. Como es el jefe de la ciudad, el presidente municipal, si admiten estas leyes junto con los senadores y los diputados, así, fíjate, como es el jefe de la ciudad, ellos piensan que somos toda la gente como ellos, pero no es cierto. Ellos quieren y saben que la palabra de Dios dice esto. Como es el jefe de la ciudad, así son los vecinos. Así como es el presidente y los gobernantes, los diputados, senadores, pasan leyes pervertidas y malvadas. Así van a querer transformar la mente de los ciudadanos de cada ciudad del mundo, para que acepten el pecado, para que acepten lo que Dios prohíbe. Pero se están equivocando, porque aquí no toda la gente, no somos afeminados ni somos maricas. Nosotros somos seguidores del único Dios verdadero, de Cristo Jesús. Y los que seguimos a Cristo Jesús nos empezamos a limpiar conforme van pasando nuestra vida para llegar a la santidad, que es la religión de Dios. Y cuando estas leyes corruptas quieran venir y oponer y meterle esta enseñanza a nuestros hijos, a nuestras hijas, siempre un verdadero predicador de Dios se va a oponer a esto. Una hija de Dios va a venir y va a enseñarle a sus hijos, les va a enseñar la palabra, les va a enseñar, les va a decir: mira hija, mira hijo, esto está incorrecto, esto es lo que Dios dice en su palabra. Y los predicadores, los varones que levantó Dios a predicar, van a levantarse y se van a oponer en contra de toda esta basura. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Como es el gobernante, así son los ministros. O sea, el gobernador del estado es un marica. Ahorita es una mujer, creo, aquí en Baja California. Quizá la mujer sea lesbiana. No puede estar casada. No importa si está casada y tiene hijos. Practican la homosexualidad, porque un hombre y una mujer, si es la gobernante de aquí de Baja California es una mujer, si ella en verdad fuera una mujer, no permitiera estas abominaciones y fuera y firmara un papel y dijera: esta ley no pasa porque yo soy una mujer y la única manera de obedecer lo correcto, la naturaleza, fíjate, ellos que no conocen a Dios, la naturaleza es el estar el hombre con una mujer y la mujer con un hombre. Pero esta mujer probablemente practique también la homosexualidad, porque eso se ve, eso es el pan de cada día, aquí y en todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo es posible que hagan esto? Fíjate lo que sigue diciendo ahí en el capítulo 3. Un rey entregado a los vicios arruina la ciudad. ¿Qué pasa? Están arruinando la ciudad, están arruinando a la gente, pasando estas leyes y pasando estas mentiras que se están enseñando en todo el mundo entero. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente está recibiendo esto? Y no, ¿quién se levanta a protestar? Nadie. Son mentirosos los gobernantes. Son unos corruptos, malvados. Fíjate lo que tiene que hacer un predicador de Dios. Vamos a ir a leer el capítulo 2 y el verso 23 de Segunda de Reyes. Capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 7. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Es inaudito estas leyes que están pasando. Esta basura quieren llenar y las iglesias lo están permitiendo. Por eso no son iglesias de Dios. Esta gente no son predicadores de Dios, no son seguidores de Jesucristo.
Porque Jesucristo enseñó. ¿Acaso el Señor no instituyó en el principio? Esto enseñó el Señor Jesucristo. En el principio los hizo varón y hembra, Él dijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo repitió las mismas palabras que Dios le dijo a Adán en el principio. Fíjate, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso número 7. Dice la palabra de Dios así: además derribó los lugares de prostitución, idolatría, que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Estas ciudades, al momento que un gobernante, permite que pasen estas leyes, están apartándose de Dios y están condenando a estos pueblos a prostitución idolátrica. Los están haciendo que idolatren los cuerpos de los hombres, de las mujeres, que desvían su mente para practicar estas cosas. Pero yo como predicador, ¿cómo voy a derribar esta? Fíjate lo que dice aquí la palabra. La palabra de Dios dice, además derribó los lugares. ¿De quién está hablando? Si te vas un poquito más atrás, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel estaba pasando esto, y Dios los mandó a que destruyeran los altares, que derribaran los lugares de prostitución en la tierra. De ejemplo, aquí en Tijuana, vamos a poner de ejemplo, yo como predicador tengo que ir y predicar en cualquier lugar, como el Señor Jesucristo predicó en la calle, ¿verdad? El Señor Jesucristo predicó en lugares, dentro de la sinagoga y fuera de la sinagoga predicaba el Señor. Y cuando Él iba y predicaba la palabra, ellos tenían una manera de pensar respecto a la religión y con respecto a lo que hasta ese tiempo ellos creían de Dios. Y que venían y el Señor con su palabra, con la palabra de Dios que estaba dentro de Él, le predicó a la gente, y la gente empezó el Señor a derribarles los pensamientos que tenían respecto a estas cosas. Entonces un predicador, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, que yo como predicador tengo que, es como un martillo, la palabra de Dios como un martillo. El predicador que trae la palabra de Dios va a destruir, como con un martillo destruyes algo, al argumento que tiene esta gente. Los altares que han puesto de prostitución, de idolatría dentro de las naciones enteras. Pero esta gente, los religiosos de este mundo no entienden. Tanto los gobernantes, tanto los líderes de las religiones no entienden por qué. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué no se oponen a estas leyes? ¿Por qué no se oponen a estas leyes los líderes religiosos? ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar que dentro de estas religiones se practican estas mismas cosas. Dentro de los católicos la mayoría son homosexuales. Y tengo un conocido que creció en la cuadra donde yo viví, que es sacerdote, que está en Oregon, en Estados Unidos, que desde niño practica, o desde adolescente practica la homosexualidad, y él estudió para sacerdote. Una de esas, ahorita me borró del Facebook, creo, pero cuando lo tenía llegué a ver que él decía que por qué juzgábamos Halloween, y salía en la misma iglesia celebrando el día de Halloween. Pero él está corrompido de su mente, pues. Pero
Estos líderes, hay gente que practica el judaísmo, la religión del judaísmo, y ellos también ya tienen sinagogas y practican la homosexualidad. Y por eso esta gente, mormones, testigos de Jehová, no se oponen, apostólicos de la fe en Cristo Jesús, evangélicos, como se llamen, no se oponen porque practican lo mismo dentro de sus congregaciones. Y lo que tiene que hacer el predicador es derribar estos lugares de prostitución. Estas iglesias, estos lugares son lugares de prostitución porque no se oponen a las cosas de Dios, porque no tienen el arma, el hacha, y no tienen el martillo para destruir con el poder de la palabra de Dios estos argumentos que son mentiras. Vamos a ir a leer otro verso. Vamos a ir ahora al capítulo de Primera de Reyes, capítulo 14, verso 24. 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 Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hubo también sodomitas. ¿Quién eran los sodomitas? ¿Quiénes eran los sodomitas? Los sodomitas eran los que vivían en Sodoma, como los menciona en el libro de Génesis. Hubo también sodomitas en la tierra y practicaban la sodomía. Sodomizar, ¿qué es la palabra sodomizar? Sodomizar, la palabra, si tú la buscas, es violentar a un hombre, otro hombre, de una manera sexual. Eso es un sodomita en la tierra. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces la tierra está lleno de sodomitas que practican este pecado de la sodomía, de echarse varón con varón. Y están tan pervertidos. Fíjate, en Estados Unidos, esto ya tiene años, hay un grupo de, pues es un productor muy famoso, no sé si todavía viva, pero es un productor de cine que liderea, no recuerdo el nombre, pero liderea ¿qué viene siendo? ¿Cómo se puede decir? Un partido político, vamos a decir que es tipo partido político, que él es uno de los líderes o es el líder de ese partido, donde están buscando desde hace más de 20 años que se legalice el que un hombre pueda estar con un niño de 4 años en adelante. Así como acaban de pasar esta ley aquí en Baja California que prohíbe que se le hable la palabra a los homosexuales, así también en Estados Unidos quieren pasar esta ley. Fíjate qué tan pervertido. Dice, aquí hubo también sodomitas en la tierra. En la tierra hay sodomitas, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Están pervertidos, son malvados. Estos líderes, esta gente, que los grupos abajo tú puedes ver, si están protestando. Un grupo de mujeres de cientos de 100 miles de personas, ponle en todo el mundo, o ponle millones, pero la mayoría no practican estas cosas y quieren imponer la minoría a la mayoría, pasar con estas leyes sus abominaciones, sus maldades. Vamos a ir a leer al 15:12, allá adelante, capítulo 15 de Primera de Reyes, ahí mismo, capítulo 15, verso 12. ¿Qué va a hacer Dios con toda esta gente? Fíjate lo que dice la Biblia. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó a todos los ídolos que sus padres
habían hecho. Fíjate, Dios quitó a los sodomitas. Dios manda a un predicador. Dios aborrece esto. Quitarlo no significa que lo vamos a hacer como en el Antiguo Testamento, que los vamos a matar. Se les va a predicar con el hacha, con el martillo, para quebrantar ese espíritu. Porque un homosexual, una lesbiana, un afeminado, una machorra, tiene un espíritu dentro de ella, dentro de él. Quizá desde el vientre de la mamá se le metió, porque muchos dicen, hoy es que yo siempre he sido así. Y la mentira de la ciencia, que vienen y te dicen y te predican estas mentiras, también ellos, los doctores, los psiquiatras, los psicólogos dicen, es que si nació de esa manera, se siente niña, es un niño y se siente niña desde que tiene 1 año, 2 años, quiere ser como un niño. Y la niña quiere ser como hombre, y el hombre quiere ser como niña desde que está chiquito, porque tiene un espíritu dentro de ella, de él, que le hace pensar que debe de ser de esa manera y debe de practicar estas cosas. Pero la única manera que puede ser libre de este poder es recibiendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Increíble, ¿verdad? Vamos a ir a leer, porque Dios nos manda a echar este pensamiento fuera de la tierra, porque vamos a ir a leer primero Levítico. Vamos a ir a leer el libro de Levítico. Vamos a ir a Levítico, capítulo 18, verso 23. 18, 23. Escuchaba, ¿cómo es esto, no? Escuchaba que ya va a empezar el juicio de este hombre que es el líder de la luz del mundo, que se llama Nazón Joaquín. Y hicieron los de Univisión, de una televisora acá en Estados Unidos. Hicieron un reportaje de todos los ranchos que tenía él. En Guadalajara igual, ahí estaba viendo el reportaje que al lado del lago de Chapala tiene hectáreas tiene como un tipo zoológico esa familia. Y este hombre, Nazón Joaquín, que es homosexual, también practica la homosexualidad, ¿verdad? Y es el líder de la luz del mundo. Entonces decían que tenía muchos animales y hasta ahí llega la noticia, ¿no? Pero yo entiendo por qué tiene todos estos animales. Aparte de ser un pedófilo, aparte de prostituir y aparte de practicar la homosexualidad, también practica el bestialismo. Y por eso tiene estos ranchos. Este hombre, no solo en Estados Unidos, también ahí en Jalisco, en Guadalajara, cerca del lago de Chapala. Fíjate lo que dice la palabra de Dios del capítulo 18, verso 23. Dice así la palabra de Dios: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Una persona que se mete con un animal está pervertido de la mente. Entonces, el nivel de estos religiosos, de estos líderes gobernantes que practican todo esto. Y curioso, ¿por qué te digo de este caso de Nazón Joaquín? Porque se ve la noticia en Univisión que fotos, el alcalde que es latino, no sé si todavía era latino, de Los Ángeles, salen fotos y fue a visitar uno de los ranchos con este hombre que se llama Nazón Joaquín, que está en la cárcel lo culpan de violación, de homosexualidad y de todas estas cosas, ¿no? Que practicó con menores de edad, con niñas y con niños. Sí, sí, de hombres y de niñas y de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver este gobernante, el alcalde de Los Ángeles?
yendo a comer a uno de los ranchos o de los lugares que tiene este hombre en Texas, porque también practican lo mismo, ¿verdad? Bestialismo, y son violadores. Y por eso lo que leíamos en el libro de Eclesiástico, un gobernante prudente educa a su pueblo, una buena administración es ordenada. Esto es desorden, esto es malicia, es perversión, es maldad. Todas las personas que se han echado con animales y practican esto, lo prohíbe Dios. Los gobernantes lo practican. Los gobernantes lo practican. Pero no entiende la gente. Y no quieren, y reciben las leyes de estos gobernantes pervertidos, malvados. Vamos a ir al capítulo número 20 y al verso 13 del libro de Levítico. Capítulo 20, verso 13. Y seguimos con lo mismo. Toda la prohibición que Dios hace a través de la palabra de Dios, que los homosexuales y las lesbianas, los homosexuales y las lesbianas. Fíjate. Si alguno, capítulo 20, verso 13 del libro de Levítico dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Van a morir, van a ser condenados, van a ser echados al lago de fuego si practicas la homosexualidad. Ambos van a morir. Pero ¿qué quiere la gente? Practicar esto. Y fíjate, no necesariamente lo ocupas practicar si tú estás de acuerdo con los gobernantes que están pasando estas leyes. Si tú estás de acuerdo y no te opones, estás participando y haz de cuenta que lo estás haciendo igual que esta gente, que cualquier homosexual, si no te opones. Eso es verdad. Pero ¿por qué la gente no quiere apartarse de estas maldades? ¿Por qué prefieren practicar estas cosas? Obedeciendo la perversión y la maldad de los gobernantes. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Judas. Es un libro antes del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 7. Tú que eres gobernante de aquí de Baja California y pasaste esta ley, Dios te va a juzgar. Te va a juzgar por permitir esto. O practicas lo mismo que ellos, o si lo estás permitiendo, eres participante y Dios te va a juzgar juntamente con los que están pasando estas leyes. Fíjate lo que dice en el capítulo 1, único que tiene, y en el verso número 7. Como Sodoma, del libro de Judas, capítulo 1, verso 7 del libro de Judas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las ciudades de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué les va a pasar? Ahorita leímos en el libro de Levítico, van a ser echados a muerte, van a morir en el fuego y en el azufre, como fueron Sodoma y Gomorra. Todos los que aceptan estas leyes y todos los que participan en la homosexualidad, machorras, afeminados, homosexuales, lesbianas. Dios va a juzgar. Sodoma y Gomorra son el ejemplo, dice aquí. De la misma manera vas a ser echado al fuego, al lago de azufre. ¿Por qué? Porque fornicaron y fueron por vicios en contra de la naturaleza. Lo natural, ¿cuál es lo natural? ¿Qué es lo natural? Te pregunto. Vamos a ver. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Cuál es lo natural? El mandato de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1 del libro de Génesis, verso 27. Capítulo 1 del libro de Génesis, verso número 27, dice así. Cuando lo tengan dicen amén. Capítulo 1, verso 27 del libro de Génesis.
Dice así la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala, y señorea sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dijo? ¿Para qué te creó Dios? ¿Cómo lo creó al hombre? A su imagen, a imagen de Dios los creó. A su imagen. Dios, jamás vas a ver en la Biblia que digas que Dios tiene atributos femeninos. Siempre se refiere a Dios como Padre, como Creador, como varón. Dice la Biblia: Jehová de los ejércitos es varón de guerra. ¿Cómo dice? Jehová de los ejércitos es un varón de guerra. El Todopoderoso es un varón de guerra. El Creador de los cielos y la tierra es un varón. Pero también creó a la hembra. La imagen de Dios es que hizo un hombre a su imagen y semejanza, hizo una hembra para que se unieran y se multiplicasen, para que se reprodujeran sobre la tierra. Y están contradiciendo las leyes terrenales, la voluntad de Dios. Cuando tú practicas estas cosas y recibes estas leyes, no estás siendo a la imagen de Dios, estás siendo a la imagen de Satanás, a la imagen del querubín caído, de aquel que contradijo todas las cosas de la palabra de Dios y que engañó una tercera parte de los ángeles del cielo de Dios para traerlos juntamente con él a la mentira y a desobediencia. Entonces, si eres a la imagen de Dios, no recibes estas leyes, no les vas a enseñar a tus hijos, ni les vas a decir que está correcto lo que les están enseñando en la escuela. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 9, verso 11. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 9, perdón. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 9. Primera epístola de Timoteo, carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el injusto, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Los homosexuales, las lesbianas. Ahí dice la palabra de Dios. La ley fue dada para los homosexuales. La ley es la palabra de Dios. Fue dada para que entiendan que tienen un espíritu adentro. Una persona que practica estas cosas tiene un espíritu adentro de él que le está haciendo practicar y creer en su mente que es normal echarse una hembra con una hembra y un varón con un varón. Y quieren que desde niños les enseñen esto a los niños en las escuelas. Son unos pervertidos, son unos malvados estos gobernantes. Y muchos de ellos se levantan el cuello y dicen que siguen a Cristo, como el presidente de México, el presidente de El Salvador. Son unos mentirosos, son unos oportunistas, blasfemos. La ley fue dada para los que la transgreden. ¿Y qué es lo que deben de hacer estos gobernantes? Tienen que hacer como hizo el rey Ciro. ¿Qué hizo el rey Ciro? Obedeció a Dios. Creyó, él no era un israelita, él no descendía de ninguna tribu, y él obedeció a la palabra de Dios. Obedeció a la palabra de Dios.
Todo lo que está en la palabra de Dios es lo correcto. Todo lo que está en la palabra de Dios es lo correcto. No voy a seguir a los gobernantes, no voy a obedecer estas leyes que profanan la palabra de Dios, desvían al ser humano de lo correcto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 45, en el verso 19. Capítulo 45 del libro de Isaías, verso número 19, dice así. Vamos a leer casi al final, dice así: yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Estos gobernantes están anunciando mentiras y no es lo recto ni lo correcto. Acomodan palabras para decir que estamos transgrediéndolos o que les estamos afectando, ofendiendo a estas personas. Claro, cuando dice la palabra de Dios que yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Cuando la palabra recta de Dios viene y entra, te empiezas a angolotear y empieza a revolver todo lo que tienes adentro, tus pensamientos y todo lo espiritual mal que tienes dentro de ti. Y te va a enseñar la justicia, lo recto, lo correcto. Estas leyes son corruptas, estas leyes no puedo creer que esta gente venga y quiera que recibamos estas leyes pervertidas. La palabra de Dios nos enseña que un gobernante prudente educa a su pueblo. Esta gente no están no son prudentes y no están educando correctamente al pueblo. Están malinformando porque están diciendo que eso es lo correcto. Dios prohíbe la homosexualidad y que no les enseñen esto a los niños desde chiquitos. Pero si nos vamos a la cárcel por predicar la verdad, dice ahí que son de 2 a 6 años, aceptamos ir a la cárcel de 2 a 6 años. Escuchen, lo aceptamos y con gusto, porque vamos a predicar lo que la palabra de Dios nos manda a predicar. A lesbianas y homosexuales les vamos a seguir predicando porque Dios mandó a hacer eso. Y no solo a ellos, a cualquier persona que practique otro pecado, como lo fuimos antes, dice el apóstol Pablo. Muchos fuimos esto antes. En tiempo pasado practicamos estas cosas. Escuchen, Dios tiene el poder para deshacer el poder de Satanás y cambiar al homosexual, a la lesbiana, al secuestrador, al violador, a la machorra, al afeminado. Pero tiene que haber predicadores que Dios levante a predicar la verdad. El problema es de que no predican la verdad, predican teología, esa basura, esa es pura basura. Lo que predicaban donde yo iba en la iglesia, jamás se levantaban a predicar en contra de la homosexualidad, ni enseñaban nada. No enseñaban nada. Sí enseñaban, me acuerdo, hermano, dele un abrazo, dele un saludo al vecino, eso decía. Esa era la enseñanza de ellos. Y que Dios tiene una bendición para ti. Ese es el mensaje de todos los predicadores tontos, supuestos de Dios, que están por todo el mundo predicando mentiras. Somos pocos los que predicamos la verdad y la predicamos por la voluntad de Dios, porque Dios nos hizo. Por ahí decían, creo que un familiar de mi esposa decía, se preguntaba que por qué, que quién me había hecho un apóstol. Creo que eso dijo, preguntó, ¿verdad? ¿Quién es él? O sea, que quién era yo para decir que yo era un apóstol. Y le vamos a responder que yo lo he predicado muchas veces, eso. Pero ¿por qué digo que soy un apóstol? Porque Dios me llamó conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Habla ahí como Pablo se le apareció Dios y una voz le habló y lo tumbó al piso y le llamó primeramente. Así como le habló Dios a Pablo, así me llamó Dios antes de que conociera yo el camino
o las cosas de Dios, que fuera la iglesia falsa de la iglesia apostólica. Antes de que yo entrara ahí, Dios me habló. Yo era del mundo, no conocía nada, y en un sueño Dios me habló y se me apareció y me dijo que nadie creía. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. No lo vi, porque muchos profetas o muchos predicadores dicen, muchos hermanos dicen que le ven la cara a Dios. No, solo vi una luz que resplandecía, como dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que se le apareció a Pablo, así se me apareció. Yo no sabía que a Pablo se le había aparecido, no sabía que estaba eso escrito en la Biblia. Y él me llamó a predicar la palabra, me sacó de la falsa religión y me trajo a predicar la verdad. ¿Por qué digo que soy un apóstol? Porque conforme a lo que está escrito, Dios me ha ido llamando y me va enseñando. ¿Quién es mi maestro? Jesucristo. Jamás he ido a un seminario teológico, jamás he ido a ningún lugar que me hayan enseñado. Calientitos, bolillos grandes, ya hay bolillos recién horneados, ya hay bolillos. Jamás he ido a un seminario teológico, jamás me enseñaron nada en la iglesia apostólica donde estaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Señor levanta un mensajero, ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol solo significa un mensajero, es todo, mensajero de Dios. Y esa es la jerarquía que Dios te da. No todos son apóstoles, nadie puede decir que es apóstol si no se le apareció, si no le habló Dios y si no predica la verdad como está escrita en las Sagradas Escrituras. Por eso es porque digo, y no solo decirlo, sino lo estamos llevando a cabo, que practicamos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, no le pagué a nadie, nadie me votó para que fuera apóstol como lo hacen en las iglesias. En las iglesias votan para que digan que es una persona, es un apóstol, o pagan dinero para decir que son un apóstol, como lo hacen los católicos. Los católicos dicen, van cardenales, que esa posición no existe en la Biblia. Se reúnen cuando muere un papa, supuesto que un papa también es un apóstol, es el mensajero de Dios, y se pone el mensajero supuesto de Dios en un lugar, y los cardenales y votan, y sale un mito ahí, no sé, sale como, ¿cómo le llaman eso? Humo de cenizas o no sé cómo le llaman, y los católicos después de eso eligen a un sucesor del papa o del apóstol anterior. Pero no, dicen los católicos dicen que los papas son los sucesores del apóstol Pedro. Eso es una mentira, eso no está escrito en la escritura. Pero bueno, es otro tema. Y por eso es porque digo que soy un apóstol, porque Dios nos llamó, nos enseña, nos instruye, nos sigue guiando para conocer el camino de la santidad, que es la religión verdadera de Dios. Y con esto le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permitió traer este mensaje en este día. Y vamos a terminar como lo hacemos todos los domingos. Vamos a ir a leer el capítulo número 2 del libro de los Hechos y al verso número 38. Para todas las personas que no se han bautizado conforme a lo que está escrito, porque mucha gente se ha bautizado de muchas maneras diferentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los supuestos cristianos bautizan, porque en el libro de Mateo capítulo 28 dice así. Pero en el libro de Mateo capítulo 28 Jesucristo les está dando la orden de que se bauticen de esa manera, y se cumple en Hechos 2 capítulo 38. Vamos a ir a leer Hechos 2 verso número 38. Dice así, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 38. Para todos los que no se han arrepentido, no se han bautizado como dice la palabra de Dios, y no han recibido el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El capítulo 2 verso 38 del libro de los Hechos dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que tienes que hacer primeramente, reconoces que existe un Dios sobre todas las cosas y que Él es uno. Después te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Te tiene que invocar la persona que está bautizando el nombre de Jesucristo o el nombre del Señor Jesús, como el apóstol Pablo mandó. Esas son las dos maneras que tiene que ejecutarse el bautismo. Es un solo nombre, pero la referencia es de que tienes que decir en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús.
Después de esto, Dios perdonará tus pecados cuando obedezcas la palabra de Dios. Y tercero, vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Es recibir las nuevas lenguas, es hablar otros idiomas terrenales que tú nunca has estudiado y que por obra del poder de Dios, Dios viene, una parte de Dios se mete en ti, en tu cuerpo, y empiezas a hablar otros idiomas sin que tú los hayas estudiado. Empiezas a dar, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hablase. Y dice que estaban hablando en otras lenguas y que hablaban maravillas y que glorificaban a Dios, que le estás dando honra y gloria y que estás hablando cosas de Dios. Eso es lo que dice, estás teniendo un contacto, glorificando, y estás hablando directamente con Dios mismo, que su Espíritu de Dios se mete en ti y ya tienes esa conexión con Dios al momento que te arrepientes y te bautizas, como dice la palabra de Dios. En la Biblia nos explica que cuando estuvo Pedro con Cornelio, recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse, porque ya habían creído, y después los bautizó Pedro a él, a su familia. Eso es lo que tiene que hacer el mundo entero, dejar esta mentira, estos gobernantes que están siguiendo leyes corruptas de la homosexualidad y queriéndole enseñar a nuestros hijos estas mentiras. Arrepiéntete, mujer, esta gobernadora, porque permitiste estas leyes y estos presidentes de la república, supuesto cristiano López Obrador, que permite que pasen estas leyes. Escuchen, esta gente se están condenando y se van a ir al infierno. Con la Biblia les debatimos cualquier vez que quieran debatir. Pueden venir y debatimos con la palabra de Dios, cara a cara, sus mentiras y sus abominaciones que hacen delante de Dios, pasando estas leyes. Toda la gente que sean sicarios, lesbianas, homosexuales, que sean machorras, que sean sicarios, que sean ladrones, que sean brujos, brujas, todos los que practiquen estas cosas tienen que arrepentirse y hacer como dice la Biblia, bautizarse en el nombre de Jesucristo.